suceder o cómo uno debe de actuar. Por eso seguimos con el análisis de Bueno, muy bien. Gracias por estar con nosotros. No, a ti, Pedro, desde luego, y encantado de compartir con la audiencia esto que son hallazgos preliminares, una investigación que está en curso. Otro hallazgo muy importante, tú has insistido en esto en el programa, es cuál es el peso real que tiene la variable internacional. Nadie desprecia el respaldo que la comunidad internacional favorable a la democratización en Venezuela está otorgando. Nadie la desprecia. Lo que es importante calibrar en algún momento es si esa variable es decisiva. Porque si eso fuese así, uno descansa la mayor parte de la estrategia sobre eso. Pero si descubre que no es decisiva, entonces no es suficiente con la presión internacional, al margen de que estés consciente de que ella ayude, de que contribuya al proceso de transición. ¿Y qué es lo que está diciendo el estudio? Respecto de la presión internacional, es decisiva en el 28% de los casos que hemos estudiado. Es decir, más decisivo pareciera entonces, por un lado, intentar negociaciones con diversos factores de la coalición dominante, insisto en esto. Más decisivo pareciera entonces movilizar socialmente a la población. Más decisivo sería entonces generar las condiciones para que se produzca una fractura de la coalición dominante, lo que equivale a conversar en privado. Lo digo abiertamente, conversar en privado. Más decisivo pudiera ser incluso el peso que en algún momento tiene la situación económica, que por cierto, en la mayor parte de los casos no es determinante. Pesa en el 44% de los casos conforme a la lámina. La presión internacional ayuda, y ayuda mucho, y hay casos emblemáticos, además de Granada y Panamá, que fueron resoluciones por la vía militar. Está el caso de Ghana, un caso relativamente lejano para nosotros. El general Rawlings gobernó durante 2 décadas allí. ¿Y qué ocurrió? Que en un momento de una crisis económica severa, una crisis financiera severa, los organismos multilaterales, los bancos de inversión, el mercado de capitales le trancó el financiamiento a Ghana. Hasta el Fondo Monetario Internacional le dijeron, Banco Mundial, le dijeron, no prestamos más. Entonces, claro, se precarizó la situación. Claro, y no tenían capacidad de maniobra porque si no tiene financiamiento. Claro, y allí el gobierno del general Rawlings decide iniciar tanto una liberalización económica como un proceso de reformas políticas que incluía la primera etapa de la transición, restitución de garantías que habían sido violadas. ¿Por qué no tienes aquí a Zimbabue? ¿Zimbabue no lo consideras que está una Porque transición? Zimbabue apenas está arrancando la transición, apenas está arrancando. El caso económico de Zimbabue es muy parecido al de Venezuela. Sí, pero la hiperinflación de Zimbabue fue el año 2008. En verdad, Mugabe logra dar una respuesta política que le ofrece casi 9 años más de mandato, con la cohabitación que hubo con sectores de oposición. Es decir, que ahí la relación entre crisis económica, incluyendo hiperinflación, y transición hacia una democracia, la relación no es tan causal como se piensa. Hay una interacción, en efecto, entre política y economía. La hay. Sí, la hay. Mientras mayor deterioro económico hay, eso deteriora las bases de respaldo y eso constituye una fuente de presión. Pero eso no deriva automáticamente en transición. Por supuesto, ayuda en la medida en que presenta condiciones adicionales, pero no se traduce automáticamente en transición. Sí, tienen que ocurrir otras cosas como para que se aproveche el momento de crisis económica y financiera. Así que hay unos hallazgos que nos parecen a nosotros que tienen interés y desde luego, si esto contribuye a una mejor comprensión de los procesos de transición, si contribuye a que se desarrolle inteligencia estratégica colectiva, es decir, mientras más gente comprenda cómo es esta dinámica, mejor se juega esto, mejor se juega en el sentido metafórico. Y quiero referirme a 2 casos, porque en este momento yo soy de los que pienso que tanto la oposición como la ciudadanía tiene que reexaminar las opciones disponibles para que se produzca una transición. Con frialdad analítica. Sin pasiones, mis amigos, sin pasiones. Hay que reexaminar las opciones. ¿Por qué? Porque hace 2 meses se produjo un pronunciamiento de sectores de oposición y se constituye luego el Frente Amplio. Y la decisión fue clara, no participar. Ahora, 2 meses son... exigen cambios electorales, pero Pedro, si no se dan, la oferta es abstención. Es que de partida, el razonamiento ya tiene un problema. Si tú estás lidiando contra un régimen autoritario cuya naturaleza es precisamente violar garantías constitucionales, ¿cómo es que tú esperas que en algún momento el régimen te conceda garantías como para que tú lo derrotes y lo desalojes del poder? ¿Tú me puedes explicar esto? ¿Y cuál es la vía?
Bueno, el punto es jugar en estos tableros en los que yo he señalado, porque la experiencia internacional te lo está diciendo. Es decir, si tú procuras conversaciones con diversos sectores de la coalición dominante, si movilizas socialmente a la gente de forma consciente para objetivos factibles, no es vamos a Miraflores a sacar a Maduro, mi querido amigo, eso no es factible. Y eso es lo que está pidiendo, Eso por no ejemplo, es factible. Nick Merevans, que Eso le no pida es al factible. mismo frente, ¿Sí? propongan a un candidato electoral, propongan vías y vías políticas que se puedan ejecutar, Bueno, porque claro, si no... Claro, porque es que es muy fácil decir, es que las garantías no están dadas, es que no hay condiciones. Dígame un caso de un régimen autoritario o totalitario en el que hay garantías satisfactorias. Dígame un caso de régimen autoritario o totalitario en el que las condiciones permiten que la oposición derrote electoralmente sin mayores dificultades al gobierno. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Por tanto, el debate en torno a las condiciones es una calle ciega, mi querido amigo. Te metiste en una calle ciega. Ahora, ¿cómo resuelves el problema estratégico? Claro que no hay condiciones, yo estoy de acuerdo contigo, tú estás diciendo la verdad, pero eso no resuelve el problema estratégico. Ahora, han transcurrido 2 meses del pronunciamiento de los partidos de oposición. ¿Cuál es el desarrollo de la estrategia de la no participación? Porque está bien. Yo dije, bueno, vamos a dar chance. De repente se desarrolla una estrategia tal que en efecto genera condiciones para una fractura de la coalición ¿Qué dominante. ha pasado con los partidos? Yo he visto, Bueno, por ejemplo, yo no veo que algunos se estén generando, visitando. yo no veo que por esa vía, y lo digo con humildad y con honestidad intelectual, respetando esa decisión. Yo no le estoy cayendo a palo ni a batazo, estoy analizando, ese es mi oficio. ¿Y les Ahora, recomendaría? A dos meses, a mí me parece que hay que reexaminar esa decisión, porque yo no veo un desarrollo estratégico completo, exhaustivo, como consecuencia de esa decisión. De paso, mucha gente dice, Falcón viene del chavismo, no hay ninguna garantía, puede ser un Arias Cárdenas. Espérate un momentico, vamos a analizar con cierta frialdad. Si nos vamos a hablar en un botiquín es otro asunto, pero si queremos analizar con cierta frialdad, con seriedad, Con objetividad. yo tengo que ver todas las opciones. Si Falcón precisamente porque viene de la coalición dominante, precisamente porque viene del chavismo, no tiene lazos y vínculos con gente que todavía está allí, y no es él precisamente, en virtud de ello, el que estaría en mejor capacidad para procurar una fractura de la coalición dominante, siendo que viene de allí. Entonces esta opción la hemos analizado bien, nos hemos paseado bien por allí. Yo no conozco a Falcón en persona, pero me pregunto, ¿él estará en capacidad de promover una fractura de la coalición dominante? Porque estoy claro en que si se produce una elección y un resultado electoral, es necesario contar con factores de la coalición dominante para que le puedan reconocer el triunfo. Estoy clarito. Es decir, no me caigo a pasiones. Es decir, en efecto, el escenario más probable, si participamos, es un fraude. En efecto, ese es el más probable. Pero ¿acaso la idea de que Falcón sea el candidato no vuelve más probable la posibilidad de que se fracture la coalición dominante si acaso él hace el trabajo que tiene que efectuar? Si acaso los que tienen que promover la transición se ocupan de bajar los costos de salida a algunos miembros de la coalición dominante. Sí, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería analizar contigo, porque él ha tratado de hacer un equipo que, y muchos han venido al programa, que lo están acompañando, respaldando. Francisco Rodríguez hizo su planteamiento, y un tronco economista, Eduardo Fernández, Claudio Fermín, de distintos sectores políticos, gente seria. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que parece como todo que se quedó igual. Más bien, el evangélico, el que da las sopas, él estuvo aquí, está subiendo en esas encuestas. Estas dos se han quedado como que estáticas. Falcón también, es lo que me dicen, que Falcón también está subiendo las encuestas. Es decir, que las cosas se mueven. Vamos a analizar eso al regreso aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Esta semana en Sede Cine viajamos hasta la ciudad de Nueva York para ser parte del estreno de la película más aterradora del